Bienvenidos a la primera mesa redonda del quinto diploma especialista profesional en herramientas de gestión y fertilización para una agricultura sostenible. Esta primera mesa redonda que nos acompaña Javier Juárez, director de agronegocios de la empresa Azud. Nos acompaña Rafael Domingo, catedrático de Universidad de la Politécnica de Cartagena, y Roque Torres, profesor catedrático de Industriales también de la Politécnica de Cartagena. Bueno, mi nombre es Alejandro Pérez Pastor, creo que ya me conocéis. Y bueno, vamos a tener ya la primera mesa redonda, que es una puesta en común con no todos los ponentes, porque NutriControl se ha disculpado, no ha podido asistir hoy Juan Luis Martínez. Es una primera toma de contacto con los estudiantes y los profesores de esta primer bloque de programación y manejo eficiente del riego e instrumentación pertenecientes al primer módulo de fertilización. Bueno, pues esta mesa redonda, como ya veréis a partir de ahora, va a consistir en una presentación, una ponencia que tendrá una duración de 20-25 minutos y en la cual pues un ponente, como es el caso de hoy de Javier Juárez, nos expondrán una temática y posteriormente pues entraremos en un pequeño debate para hablar de este tema y también cualquier tema que hayamos hablado o comentado en las ponencias que se han tenido lugar en este primer bloque, ¿vale? Bueno, pues Javier Juárez, que ya he dicho que es director de agronegocio de la empresa Azud, nos va a hablar de riego por goteo subterráneo, la solución más eficiente. Es cierto que cada vez más hay más instalaciones de riego por goteo subterráneo, ¿verdad, Javier? Y yo creo que es un tema muy interesante, sobre todo de cara a impedir esa evaporación de agua que queda en la superficie del suelo y sobre todo para evitar esa evaporación, esa componente evaporativa. Obviamente esta tecnología cada vez va a más. ¿Por qué? Porque cada vez la sensorización y todos los componentes derivados de esta instalación, que no es fácil, y nos va a explicar Javier Juárez los problemas y los pormenores que tiene esta instalación, cada vez son más robustos, ¿verdad, Javier? Así es, son unos cuantos años de experiencia y nada que ver tiene lo que hemos ido aprendiendo todo el sector ahora con hace más de 20 años, ¿no? Cuando empezábamos. Muy bien, pues nada, Javier, pues todo tuyo. Cuando quieras, conéctate a la presentación y inicia la presentación, por favor. Venga, vamos a ello. Muy bien. Vamos a ver, partir. Bueno, pues si lo consideráis, comenzamos. Vamos a hablar hoy, como decía Alejandro, de riego por goteo subterráneo y ponemos en valor algo que tanto las empresas productoras como los agricultores, que también estamos, y digo, me incluyo porque también soy pequeño productor de cítricos, agrónomo y, pues llevo la Dirección General de Ventas de Azud, ¿no? Hablaremos hoy de cómo impacta esta solución dentro del riego por goteo, sobre todo en la rentabilidad del negocio agrícola. Y lo llamamos así porque nos beneficia tanto a los agricultores como a aquellas empresas grandes, productoras o incluso fondos que vienen de otros sectores a invertir en la producción de alimentos, ¿no? Veamos un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de rentabilidad o hablamos de que el riego por goteo subterráneo nos ayuda a esos objetivos de sostenibilidad y demás, ¿no? Bueno, pues aquí nos proponemos de una forma muy sencilla que tenemos dos grandes objetivos. El primero es darle más valor al cultivo, es decir, sea el cultivo que sea, cómo podemos empoderar a ese cultivo, cómo podemos conseguir, y aquí tenemos tres ejemplos, ¿no? Vemos en la pantalla, cómo podremos conseguir una mayor superficie cultivada con la misma dotación de agua. Fijaos lo que estamos diciendo. Hablaremos también de huella hídrica y demás, ¿no? Pero fijaos que
todavía queda muchísimo terreno por cultivar en blanco que, bueno, pues no podemos hacerlo porque la dotación, y aquí hay algo que bueno, pues tenemos la suerte de que nos acompañen los doctores que ha presentado antes Alejandro y él mismo, porque combinando estrategias, por ejemplo, de riego deficitario controlado con soluciones de riego como puede ser el riego por goteo subterráneo, podremos optimizar tanto el uso del agua, que necesitaremos una dotación por hectárea inferior para conseguir una rentabilidad muy similar a la, digamos, teórica que estamos acostumbrados cuando hablamos de 6, 7, 8.000 metros cúbicos por hectárea, ¿no? Por eso abogamos y ponemos en valor el que podamos cultivar con la misma dotación de agua una mayor superficie. Pero por supuesto que en la superficie que tengamos consigamos mayor productividad, es decir, que siempre exprimamos dentro de lo posible, porque sabemos que estamos en un negocio al aire libre y las condiciones climáticas no las podemos controlar, pero siempre que podamos garantizaremos el suministro tanto de nutrientes como de agua de una forma o de la forma más eficiente posible a día de hoy al cultivo que tengamos, ¿no? Y por último, ponemos en valor esa parte de calidad. ¿Por qué? Porque un cultivo con una, digamos, o con menor humedad en superficie es un cultivo en el que tendremos, por ejemplo, hablando de viña o incluso en cítricos, pero por ejemplo en viña tendremos menos riesgo de enfermedades criptogámicas, o en cítricos, por ejemplo, tendremos menos daños por aguado en los frutos que están o que en las faldas de los árboles, que es donde se concentra la mayor parte productiva, están tocando el suelo y tendremos menos daños por aguado, por ejemplo, ¿no? Entonces, el primer gran reto es darle más valor a ese cultivo, es empoderar ese cultivo. Pero no nos podemos olvidar de que a través del riego por goteo subterráneo también tenemos que tener el objetivo de darle más valor al negocio agrícola, ¿vale? Y es que tenemos que tener ese negocio agrícola cada vez más digitalizado, más sostenible y que, por supuesto, siga creciendo, siga escalando hacia arriba, ¿vale? Para seguir creciendo, lo que destacamos es una menor dependencia de la mano de obra, ¿no? Y aquí estamos hablando de cada vez más modelos superintensivos, cada vez más podas mecanizadas. Bueno, pues también el riego por goteo subterráneo nos favorece o nos promueve un menor uso de mano de obra especializada, porque vamos a tener que, bueno, pues, por ejemplo, y me adelanto ya, ¿no? Vamos a tener que tratar menos esas malas hierbas, si estamos en ecológico, vamos a tener que tratar menos esos desbroces, en fin, vamos a necesitar menos horas de trabajo por hectárea, ¿vale? Cuando hablamos de sostenibilidad y digitalización, y van muy de la mano, ¿no? Porque al final veremos cómo el riego por goteo subterráneo, utilizado con las herramientas digitales, vamos a poder hacer un mejor manejo, vamos a poder tomar mejores decisiones, y esto nos va a suponer una mayor rentabilidad y con menor impacto ambiental. Y pongo un ejemplo muy rápido, y es que si tenemos el riego por goteo subterráneo, y ahora lo veremos, ¿no? Imaginémonos que no tenemos herramientas digitales para realizar un buen manejo. Estaremos haciendo un fertirriego, y este fertirriego, si no lo monitorizamos, si no lo medimos digitalmente hablando, si no tenemos ondas de humedad, etc., no vamos a poder saber hasta dónde está llegando ese agua y ese fertilizante. Por tanto, no podremos, en el riego por goteo, digamos, aéreo o subterráneo, no podremos medir ese impacto ambiental. Sin embargo, gracias a la digitalización y gracias al riego por goteo subterráneo, vamos a poder aportar esos fertilizantes en el tiempo y en el espacio, digamos, más efectivos para olvidarnos de contaminar, pues, acuíferos o capas inferiores, ¿no? Que no nos interesa. En ese aspecto, para mí, digitalización y sostenibilidad van muy de la mano. Fijaos que cuando hablamos de riego por goteo subterráneo, que para algunos nos puede parecer algo muy novedoso,
fijaos en la cantidad de cultivos en los que Azud tiene experiencia durante más de 20 años que llevamos trabajando, ¿vale? Incluso hay algunos cultivos, no sé si los detectáis, pero yo los tengo muy presentes porque estamos ya con proyectos piloto y empezando a generar conocimiento para conocer, bueno, pues cómo funciona el sistema radicular, cómo evoluciona a lo largo de los años. No solo una campaña es válida. Entonces, bueno, pues seguimos creciendo en este tipo de o cultivos, digamos, nuevos o en los que no tengamos experiencia, pero fijaos que tanto en extensivos como en leñosos tenemos, bueno, pues hay una diversidad de cultivos interesantes, ¿no? En extensivos, por ejemplo, aquí en España ya hay bastantes referencias, principalmente estamos trabajando en Argentina, donde las extensiones de terreno son bueno, pues nada que ver con lo que tenemos aquí en España. Hablamos de cientos e incluso de miles de hectáreas y están viendo en este riego por goteo subterráneo una alternativa para garantizar una cosecha más uniforme con el paso o en el transcurso de varios años, ¿no? Veamos algunos ejemplos y ya volviendo a España de qué están consiguiendo aquellas empresas productoras que llevan años trabajando con el riego por goteo subterráneo, ¿no? Aquí vemos, bueno, pues la mayor empresa de limón ecológico de Europa en bueno, pues todas las explotaciones que está haciendo. Aquí vemos una plantación joven, pero esta empresa lleva 10 o 11 años, creo que 11 ya, trabajando con riego por goteo subterráneo. Todas las nuevas explotaciones, como veis en esta foto, lo que hacen es garantizar que ese plantón vaya hacia adelante, todo es en ecológico, por tanto utilizamos una primera línea de goteo superficial y en el año 2, normalmente en el año 2-3, ellos realizan la instalación de dos mangueras, bueno, dos tuberías con gotero integrado, una a cada lado, ¿no? Como veis en la foto. ¿Qué están consiguiendo? Están consiguiendo unos ahorros de media en cuanto a costes de producción de unos 500 euros por hectárea. Imaginaos cuánto dinero o cuánta rentabilidad están obteniendo con este sistema de riego por goteo. Aquí vemos también en almendro, donde del mismo modo el agricultor, después de años con este sistema, mientras que sigue teniendo riego por goteo superficial, nos pasa bueno, pues sus balances donde aparecen todos los gastos, todos los costes, ya sea de fertilizantes, de horas, de maquinaria y demás. Y vemos también esa diferencia, en este caso eran en torno no llegaba a 450 euros por hectárea. Aquí vemos un ejemplo de viña, bueno, porque en España, digamos que los dos cultivos mayoritarios donde más hectáreas hay de riego por goteo subterráneo siguen siendo la viña y siguen siendo el olivar, ¿vale? Se está trabajando muchísimo en cítricos, se está trabajando muchísimo en pistacho y en almendro, pero todavía siguen siendo la viña y el olivar los que podremos decir y con orgullo que en España hay más hectáreas que en muchos otros países, ¿no? En riego por goteo subterráneo. Aquí el cálculo, el productor nos lo hacía llegar de otro modo, pero él hablaba de litros día y planta, ¿no? Donde bueno, pues nos hacía llegar cómo aquellas plantaciones en las que tiene la viña con riego por goteo subterráneo, y es otro diseño totalmente distinto al de cítricos, donde vemos una línea en el centro de la calle. Es totalmente distinto el diseño, luego lo veremos, pero lo que sí que nos hacía llegar son esas ventajas en cuanto a, en este caso, consumo de agua de riego. Aquí vemos también un ejemplo de alfalfa, ¿vale? Donde nos decía el productor que estaba ahorrando un 30% en cuanto a consumo de agua. Fijaos que en este caso el riego por goteo subterráneo en extensivos en España normalmente se enfrenta a riegos por aspersión. Entonces la variabilidad de viento y todo lo demás no lo tenemos. También peleamos con unos mayores requerimientos energéticos en cuanto a huella de carbono. Aquí también influye muchísimo porque, bueno, pues ya sean los pivots o cobertura,
al final el agricultor está viendo que en aquellas zonas donde tiene que trabajar con menos presión o se propone trabajar o ser más eficiente en cuanto a la presión utilizada, no veo otra alternativa que ir de lleno hacia el riego por goteo subterráneo. Yo quería compartiros de una forma, aunque tenemos solo 20 minutos, simplemente 2 ejemplos de cómo llegamos a estos estudios de costes, todo lo que podemos medir y todos los costes asociados al riego por goteo subterráneo. En muchas ocasiones hablamos de uso eficiente del agua, y esto es así, ¿no? Podemos, y lo comentaba Alejandro al principio, ¿no? Podemos reducir la componente evaporativa y, por tanto, el tener una tubería de riego, por ejemplo, instalada a unos 30, 25 o 35 centímetros de profundidad, dependerá del tipo de suelo y del sistema radicular, del patrón, etc. Obviamente reducimos esas pérdidas que se estiman en torno a un 10-15% de evaporación, ¿no? Dependiendo de la zona, de las temperaturas y demás, ¿no? Pero se estiman entre 10-15% de pérdidas por evaporación. En riego por goteo subterráneo, por supuesto, esas pérdidas no aparecen, ¿no? Pero tenemos que hablar de más cosas. Tenemos que hablar de fertilizantes, tenemos que hablar de energía. ¿Energía por qué? Oye, un sistema de riego superficial necesita más energía que un sistema de riego por goteo subterráneo. Lo cierto es que no. El componente de la energía que estamos ahorrando es por las horas que nos estamos ahorrando de funcionamiento, porque vamos a tener que regar menos horas. ¿Por qué? Porque somos más eficientes. Porque tenemos un bulbo húmedo completo. Todos conocemos, seguro, la imagen del bulbo húmedo en diferentes texturas de suelo y demás, ¿no? Cuando estamos en riego por goteo subterráneo, lo que tenemos es esa esfera completa. Por tanto, con un mismo caudal de gotero podemos humectar un mayor volumen de suelo y, por tanto, podremos promover un mayor volumen de raíces absorbentes, ¿no? Las que están trabajando para la producción, no las de anclaje. Es por eso por lo que necesitaremos menos horas de riego y, por tanto, podemos optimizar la componente o el coste energético. En cuanto a fertilizantes, ocurre algo muy parecido. Vamos a ser mucho más eficientes porque estamos trabajando con un mayor bulbo húmedo y, sobre todo, estamos yendo directos a las raíces. No estamos dejando, y seguro que todo se nos viene a la cabeza, algún aporte de algún nutriente, como el quelato de hierro, por ejemplo, donde vemos el suelo que luego queda en superficie de color granate, ¿no? Rojo muy oscuro. Nosotros en riego por goteo subterráneo vamos directamente al sistema radicular. Si no hacemos una correcta medición, estaremos promoviendo incluso más la percolación profunda. ¿Por qué? Porque estamos cada vez más abajo. Pero aquí es donde viene la importancia del manejo, que luego veremos. También tenemos que hablar de labores de cultivo. Hablábamos de tratamiento de malas hierbas, hablamos del número de tratamientos, hablamos también del mantenimiento en sistemas de riego, las limpiezas mecánicas, las limpiezas químicas, el tratamiento anti-intrusión radicular. Fijaos que aquí el coste es un añadido hacia el riego por goteo subterráneo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer un mantenimiento añadido para garantizar para garantizar ese perjuicio que podemos tener cuando provocamos estrés a un cultivo y las raíces hacen su trabajo, que es buscar la humedad, ¿no? Estamos intentando y conseguimos reducir esa intrusión radicular y, por tanto, hacemos un pequeño tratamiento, que es este sobrecoste en esta finca de unos 32 euros por hectárea. En producción también se ve afectado. Normalmente hay un incremento en la producción por lo que ya hemos comentado, ¿no? Normalmente los productores que llevan manejando riego por goteo subterráneo, las instalaciones nuevas, las fincas nuevas que van haciendo, las van haciendo de subterráneo porque se dan cuenta de que en producción, ¿vale? En kilos por hectárea brutos, siempre es un número más favorable. En este caso,
Fijaos que tampoco es tanto el incremento, pero estamos hablando de 4 y 2, 6.000 kilos más por hectárea de limón, ¿vale? Esto pues hace que tengamos un ahorro de costes X, ¿no? Este productor también hablaba y lo pone mucho en valor de cuáles son los litros de agua que yo necesito para un kilo de limón. Fijaos que en riego superficial estamos hablando en este proyecto de 85 litros hectárea y sin embargo en subterráneo estamos hablando de 64, perdón, hectárea, el kilo. Estamos hablando de 64 litros el kilo. En este aspecto, esta empresa utiliza este argumentario para poner en valor a la hora de posicionar su marca ante supermercados y demás. Entonces, ya no es solo el ahorro de costes que consigamos, ya no es solo el incremento de producción que consigamos, sino también aquellos valores añadidos que nos pueden diferenciar de la competencia o de terceros países y demás. Aquí veíamos otro caso de almendro, muy parecido, pero no nos vamos a parar. Y sigamos un poco, que quizás hayamos empezado por el final, ¿no? Pero esto creo que es importante conocer, digamos, qué resultados y con números, y después podremos hablar mucho, largo y tendido de los condicionantes y de las consideraciones que tenemos que tener. Veamos ahora de una forma muy resumida cuáles son esos beneficios del riego por goteo subterráneo. Y ya los hemos nombrado muchos. Hagamos, digamos, una recapitulación, ¿no? Mejor localización, uniformidad y optimización del uso del agua. Fijaos qué importante los 3 conceptos que aparecen aquí en el primer punto, ¿vale? Reducción de costes, acabamos de ver varios ejemplos. Nutrición optimizada, eficiente y rápida. Y fijaos lo de rápida, que yo no lo he comentado hasta ahora. Pero es que hay algunos, digamos, macros y microelementos que son de absorción, digamos, más lenta, más rápida. Aquí los asesores, digamos, de la nutrición se ven sorprendidos cuando trabajan con riego por goteo subterráneo. ¿Por qué? Porque aplican de forma directa el fertilizante al sistema radicular. Esto provoca digamos, una velocidad totalmente distinta a la hora de absorción, de absorber estos nutrientes por parte del cultivo. Mayor vida útil del sistema. Fijaos, estamos hablando de que tenemos un sistema protegido bajo el suelo, ¿vale? Estamos hablando de que no tenemos problemas de roedores, estamos hablando de que no tenemos problemas de maquinaria, de pisadas. Veamos algún detalle más. Facilidad del manejo en eco o en orgánico, ¿no? Dependiendo del país, le llaman de un modo u otro. Lo he comentado un poquito, pero fijaos que cuando estamos en ecológico, el crecimiento o, digamos, el manejo de las cubiertas o el manejo de la mala hierba, al final son tratamientos de siega, y cuando no tenemos humedad en superficie, lo que nos dicen las empresas productoras con más experiencia es que consiguen reducir entre 1 y 2 pases al año. Esto repercute en horas de personal, repercute en gasoil consumido por el tractor, repercute también en mantenimiento de la maquinaria y demás. Ya lo hemos comentado, pero mejor ratio euro-kilo producido. Menor huella ambiental, también lo comentábamos antes, ¿no? Al reducir el consumo de agua. Y menores necesidades de mano de obra, también lo hemos comentado antes. Veamos muy rápido, porque me ha parecido interesante detenernos en los datos del principio. Veamos muy rápido de qué depende que un proyecto de riego por goteo subterráneo sea un proyecto de éxito. Es que no depende de la tecnología que utilicemos, sino que depende de estos 3 aspectos que vemos aquí. Depende de, por un lado, utilicemos tecnología adecuada para este sistema de riego, pero no es menos importante que nos pongamos en manos de empresas instaladoras que tengan experiencia en realizar un adecuado diseño e instalación, porque no es igual que un riego superficial. Y, por supuesto, esa parte de conocimiento, hacemos alusión a el manejo y el mantenimiento, que desde luego desde Azud facilitamos normalmente a las empresas productoras
manuales, guías rápidas, calculadoras, en fin, todo tipo de herramientas digitales y no, para que el productor pueda manejar, digamos, ese Ferrari que tiene ahora en su finca, ¿no? Algo muy importante y que muchas veces no nos cuentan son los condicionantes. Y esto es muy interesante, ¿no? Y con la verdad por delante, digamos que no es una solución para todo el mundo y no es una solución para todos los cultivos ni para todos los terrenos. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta y estudiar muy bien, cuidado, qué personal técnico tenemos, si estamos cualificados o no para manejar una instalación así. ¿Qué servicio de instalación nos va a hacer la obra? Si tiene experiencia, si tiene la maquinaria adecuada, si sabe cómo dar ese soporte. Cuidado, ¿qué rentabilidad estamos esperando o no? Quizás no sea esta la mejor solución para la rentabilidad que estamos persiguiendo. ¿Cuál es el cultivo y qué modelo de plantación vamos a hacer? ¿Vale? Esto también es muy interesante. ¿Y cuáles son las condiciones de suelo? ¿Vale? Suelo hablamos de textura y estructura incluso, ¿vale? Pero también hablamos de capas freáticas y otros condicionantes. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo donde en un proyecto teníamos una capa freática a menos de 1 metro. El proyecto estaba vendido con riego por goteo subterráneo, esto era fuera de España. Le hicimos al cliente que realizara unas catas en el suelo y cuando llegamos, nuestra sorpresa fue que teníamos el agua a este nivel, ¿no? Entonces, ningún sentido tiene realizar una instalación de riego por goteo subterráneo. Bueno, aquí lo que vemos, y voy un poquito rápido porque me consumo el tiempo, lo que vamos a entrar en detalle es en cuidado con la tecnología que seleccionamos para realizar este riego por goteo subterráneo. Lo único que tenemos que saber es que hay tecnología totalmente diseñada y fabricada para estos sistemas de riego por goteo subterráneo. Tenemos que adecuar, tenemos que elegir a aquellos goteros que son antisucción para evitar esa entrada de partículas una vez que paremos el riego. Tengamos también muy en cuenta la filtración e incluso podemos ser más exigentes. ¿Por qué? Porque estamos pensando en muy largo plazo y estamos pensando en una instalación que va a quedar enterrada y que no podemos, digamos, fácilmente o sin un extra coste sustituir emisores o hacer algún cambio de lateral y demás. Entonces, seamos rigurosos en cuanto a los sistemas de filtración porque son la seguridad y la garantía de que funcione o de que adecuemos el agua a las condiciones propicias para trabajar durante 20-25 años la vida útil de nuestro cultivo. En cuanto a la nutrición, muy importante que tengamos o que podamos utilizar el sistema para hacer esa nutrición y sobre todo ese mantenimiento de todo el sistema, ¿no? Nosotros siempre digamos, recomendamos tecnologías de nutrición que podamos, bueno, pues, controlar el pH, que podamos controlar la conductividad, que nos permitan hacer una labor de mantenimiento correctiva, un mantenimiento preventivo en continuo también, en fin, un equipo de nutrición que nos permita bastante más que aportar fertilizantes, ¿no? Que es un poco a lo que estamos acostumbrados o hasta donde hemos llegado a día de hoy. Fijaos aquí muy rápido cuáles son aquellos condicionantes o aquellos componentes distintos a los de un sistema de riego superficial estándar, ¿no? Bueno, pues principalmente vamos a tener un mayor número de ventosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos interesa y tiene un coste, digamos, muy asequible y nos interesa evacuar el aire o introducir el aire en las paradas y en los inicios de riego. Vamos a tener también un colector de drenaje. No vamos a ver las puntas al final de la línea, no vamos a hacer limpiezas punta a punta. Punta le llamamos en el campo normalmente a los finales de la línea de riego, ¿no? Vamos a unir esos finales de la línea de riego, de las líneas de riego, a una tubería colectora de un menor diámetro que la tubería que alimenta y vamos a hacer limpiezas mecánicas, vamos a realizar limpiezas dependiendo
La frecuencia dependerá del tipo de agua, fertilizantes y demás, pero vamos a hacer limpiezas de un bloque de, digamos, filas de árboles y no solo fila o línea de riego o línea de riego. Entonces, esta parte de colector de drenaje nos supone un extra coste en la instalación inicial. Tenemos dos extra costes, ¿no? Tenemos el trabajo de enterrar la tubería y tenemos la tubería o los colectores de drenaje. Esto supone, para que tengamos el número en la cabeza, en torno a un 15% más caro que una instalación estándar de riego superficial. Bueno, aquí entraríamos, y yo creo que ya vamos regular de tiempo, pero es muy importante saber cuántas líneas emisoras, dónde las vamos a colocar y cuándo, ¿vale? Porque estamos hablando de proyectos a largo plazo y, como veis, pues tenemos que tener en cuenta tipologías de suelo, patrones del cultivo, sistema radicular, porte también del árbol. Oye, nos vamos a ir a 1 metro, nos vamos a ir a medio metro, ¿cuándo vamos a enterrar? Vamos a enterrar en el año 3, como por ejemplo este caso, donde instalábamos las mangueras y después en el año 3 esa misma manguera se enterraba, ¿no? En este ejemplo, es el ejemplo que os comentaba al principio. Aquí podéis ver la tubería en la línea de árboles. Tenemos árboles aquí de 3 años aproximadamente y en esta finca se instala una nueva tubería y esta de acá la recogen para proyectos nuevos, ¿de acuerdo? Donde siempre están haciendo proyectos nuevos, entonces la reutilizan. Pero en el año 3, en esta finca, disculpad, en esta finca en el año 3 realizan la instalación del riego por goteo subterráneo. Fijaos aquí en este caso, bueno, puede ser olivar, manzano, almendro, que vemos aquí. Estamos hablando de superintensivo. Normalmente también lo más común es realizar una tubería superficial y al año 2-3 realizar el enterrado de esa misma tubería y también una nueva al otro lado, ¿no? Fijaos qué importante es tenerlo claro que en el año 0 yo estoy comprando una tubería ya preparada con goteros antisucción, porque sé que en el año 2-3 voy a realizar la instalación, ¿no? En el caso de, aquí vimos un olivar, porque tenía muy baja dotación hídrica, pero también en viña es muy común la instalación en el centro de las filas. Y fijaos también aquí, donde tenemos camellones, incluso con mallas antihierba y demás, donde tenemos que prever que en el año 1, conforme estamos haciendo el camellón, estamos instalando las 2 tuberías de riego por goteo subterráneo. Bueno, aquí hablábamos algunos detalles también en extensivos de diseño y, por último, poner de nuevo en valor, aunque yo ya lo he comentado antes, que si no medimos no podemos tomar decisiones, ¿no? Y uno de los miedos del riego por goteo subterráneo que normalmente nos dice el público es que no ven el agua, ¿no? Yo siempre digo que el agua no necesitamos verla, lo que necesitamos es medirla. Entonces, bueno, pues con esto yo creo que terminaríamos, Alejandro, la presentación, que creo que me he comido un poquito más de tiempo. Aquí vemos, digamos, esas herramientas de mantenimiento que ofrecemos desde la empresa, ¿no? Para ayudar a la empresa productora. Y con esto terminamos. No sé si Alejandro debería dejar de compartir para vernos las caras o... Sí, perfecto. Yo creo que mejor así. Perfecto, muy bien. Si hay alguna pregunta, se puede hacer a través del chat, ¿vale? A los alumnos que estéis conectados en directo. Y si no, los que veáis el vídeo ya grabado, pues podéis hacerlo a través del aula virtual, como ya sabéis que se puede hacer siempre, ¿vale? Antes de empezar con el coloquio, quería recordaros, por favor, que tenéis que hacer las pruebas de evaluación del primer bloque. Tenéis hasta el 21 de abril de plazo. Tenéis que hacerlo, por favor, y pasar y aprobar esa evaluación, porque no podréis pasar al segundo bloque, ¿vale? Ya sabéis que tenéis hasta el 21 de abril para hacerlo y bueno, simplemente que animaros a que lo hagáis. Hay un poquito de ruido de fondo, ¿puede ser? ¿Okay? ¿Podéis quitar el ruido? Perfecto, gracias. Muy bien, perfecto.
Bueno, yo voy a aprovechar, gracias Javier por la charla, siempre espectacular resultados que tenéis en la tecnología, por eso sois los número uno del mundo de riego subterráneo, ¿no? Porque la verdad es que se nota los resultados que tenéis y se demuestra el día a día. Y eso es verdad que según los resultados que tenéis y que sabemos que son así, y por lo que escuchamos y los que estamos en contacto con las empresas agrícolas, sabemos que la verdad es que vais por muy buen camino. Y la verdad es que enhorabuena, Javier, por el trabajo que hacéis. Y gracias también, por supuesto. Al ser encima sois una empresa murciana. A mí me gustaría también preguntar a Rafael, Domingo, a Roque Torres, que han sido profesores de este primer bloque, que también podéis hacer preguntas a ellos dos, ¿vale? Me gustaría, no sé si el Roque tiene el ruido ese, ¿puede ser? Pues te lo digo ahora mismo, te quito el micro. Sí, eres tú, Roque. Bueno, pues no sé qué es, porque yo no oigo, o sea, no sé qué ruido es, yo no oigo ninguno, pero... No te preocupes. Me gustaría haceros una pregunta de cada uno de los bloques que habéis explicado vosotros. Primero vamos a empezar con Rafael Domingo, si le parece bien, o con Roque, da igual. Me gustaría que nos dijerais, Roque Torres, por ejemplo, con la tecnología de sensorización que nos has explicado en tu clase de hace unos días, ¿hacia dónde va la tecnología? Porque vemos que avanza tan grande y tan rápidamente que, claro, hay veces que nos perdemos, incluso nosotros que estamos más en contacto, ¿no? Y nos gustaría saber si brevemente nos puedes explicar hacia dónde va el sector, ¿no? Hacia dónde va la tecnología que estamos utilizando y que bien está utilizando, por ejemplo, en el caso de Azur. Bueno, en el caso que nos ha comentado Javier, entiendo que está todo más orientado al tema del suelo, de la gestión del agua en el suelo. Y por lo tanto, pues la tecnología está evolucionando mucho en la interpretación de lo que son las propiedades dieléctricas del suelo. O sea, digamos, el comportamiento que tiene las capas de aire y agua dentro de la estructura del suelo modifican la permeabilidad y, por lo tanto, la medida de este parámetro aporta muchísima información, tanto en temas de contenido volumétrico como en la capacidad para determinar el estado energético del mismo. Como sabéis, siempre hay una relación entre estos dos parámetros que requieren de una calibración o de un conocimiento muy preciso de la estructura del suelo, lo cual no siempre es posible y eso da lugar a la variabilidad que solemos tener cuando medimos estos parámetros en un suelo que aparentemente es igual y, sin embargo, nos aporta medidas muy diferentes en un sitio u en otro, lo que te obliga a sensorizar mucho para intentar tener una caracterización del agua en el suelo. Por lo que a mí me llega en cuanto a todo este tipo de tecnología, la mayoría de los sensores se están orientando hacia este punto, hacia conocer las propiedades dieléctricas del material que tienen entre puntos de medida. De hecho, incluso, como ya comenté en el curso, existen sensores ya que te permiten estimar el potencial hídrico de tallo a través de la medida de esta permeabilidad con sensores que están pinchados en el propio tronco. Quiere decir que al final esta medida de estos parámetros han supuesto una evolución de las variables hacia un aspecto más físico, más que la medida propia que teníamos hasta ahora, que era pues, la constante dieléctrica o, por ejemplo, cuando en los típicos sensores que estamos acostumbrados como FDR o TDR, donde estamos midiendo las propiedades de reflexión del tiempo, bueno, el tiempo de vuelo o el cambio en la medida en la frecuencia. Ahora todo está más orientado a medir este tipo de parámetros que, como he comentado, da mucha más información. La medida es más compleja, puesto que requiere dispositivos que son, bueno, funcionan a frecuencias más elevadas, por lo tanto, comporta una inversión en electrónica y en computación más cara.
pero prácticamente casi todos los fabricantes de sensores están yendo a estas tecnologías para dotar a estos sensores. No sé si he contestado la pregunta, a lo mejor he sido demasiado técnico. No, perfectamente, Roque, divinamente. A ver, Rafael Domingo, nos has explicado 2 temas, 2 ponencias. Una de ellas era pues, el diseño agronómico del sistema de riego, y me gustaría enlazarlo con el riego por goteo subterráneo. ¿Tú crees, y yo creo que a lo mejor lo puedo preguntar a los dos, una misma pregunta a los dos, Javier Juárez y Rafael Domingo, ¿cómo afecta el riego subterráneo al diseño agronómico de la instalación? Ese diseño agronómico que tú nos has explicado, Rafael Domingo, también en riego superficial, que fue así. ¿Cómo afectaría en riego subterráneo? Algo ha dicho Javier en cuanto a solape de bulbos y demás, pero ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo calcularíamos esa mejor eficiencia a través de ese diseño agronómico? Bueno, el diseño subterráneo puede cambiar un poco la forma en la que se aplica el agua en el suelo y también, evidentemente, pues todo lo que respecta a su redistribución. Pero, en mi opinión, deben regir los mismos criterios que rigen en el riego por goteo superficial. Es decir, hay unos requisitos que entiendo que deben ser satisfechos, como puede ser una profundidad de suelo mojada y que debe ser acorde con el sistema radicular si queremos ganar en lo que es eficiencia en la aplicación, reducir lo que pueden ser pérdidas por percolación profunda, pérdidas de nutrientes por lisiviación, y evidentemente hay que humectar un porcentaje de suelo determinado que sea capaz de abastecer las necesidades de agua que se deseen en función del manejo que se haga del sistema de riego. Entonces, los principios o los requerimientos a satisfacer, en mi opinión, deben ser los mismos, pero hay que contemplar las peculiaridades distintivas de lo que es un riego en superficie y un riego subterráneo, un riego por goteo superficial, un riego por goteo subterráneo. Hay que tener en cuenta que nosotros vamos a localizar esas mangas. Evidentemente, Javier lo puede decir con mayor rigor y con mayor precisión, a una profundidad, oye, que como mínimo pues a lo mejor son 20-25 centímetros. Tenemos que el movimiento del agua en el suelo responde a 2 componentes que son muy importantes. Es un movimiento evidentemente tridimensional, pero hay una componente gravitacional que tenemos que tener en cuenta y después la componente debido al potencial matricial, que ahí lo que rige pues es el estado energético del agua en cada punto. Y hay que tener en cuenta evidentemente que el agua siempre se va a mover de los puntos de mayor energía a los de menor energía. Entonces, tener caracterizado las dimensiones del volumen humedecido por el emisor, tanto en riego superficial como en riego por goteo, pues va a ser un requisito que nos va a permitir pues hacer un diseño, si quieres, más técnico, más científico de ese diseño agronómico. Evidentemente, si lo tenemos bien, pues vamos a tener altas rentabilidades, altas productividades de agua. Y para hacerlo bien, pues tenemos que tener estos datos. Yo me imagino que Javier seguramente tendrá información a este respecto, como son los volúmenes humedecidos, los bulbos humedecidos, si hay diferencias a tener en cuenta y en qué medida hay que contemplar. Es decir, yo no tengo datos experimentales. Por lo tanto, le paso a Javier. Perfecto, Javier. Rafael, considero que 100% de acuerdo con lo que comentas. A día de hoy estamos haciendo, bueno, digo estamos, ¿no? Pero en general los departamentos de diseño, las empresas instaladoras, las ingenierías y demás, están haciendo los cálculos de necesidades hídricas
como si se tratase de un riego superficial, ¿no? Es decir, a día de hoy raro es el caso en el que bueno, pues se haya modificado, y seguro que en algún caso sí, ¿no? Pero no que yo conozca, ¿no? Entonces creo que bueno, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, solo que eso es verdad que a la hora del manejo nos damos cuenta cómo en el momento en el que estamos monitorizando, y no quiero entrar en la tecnología, con la tecnología que cada empresa considere oportuna y demás, pero en el momento en el que estamos monitorizando nos damos cuenta de que ese perfil objetivo de profundidad de suelo lo alcanzamos humectarlo, alcanzamos esos porcentajes de humedad o depende de con qué lo midamos, ¿no? Si estamos con tensiómetros, en fin, no quiero entrar ahí, pero el objetivo, que es humectar un perfil de suelo concreto, que es donde vamos a tener el mayor porcentaje de raíces absorbentes, lo conseguimos antes en riego por goteo subterráneo, es decir, en tiempo, y por tanto vamos a emplear menos dotación de agua. Algo que sí ve muy común, ¿vale? Y por contar alguna anécdota también, que suele ser muy práctico, ¿no? Hay veces que he visto en campo que se hacen instalaciones de riego por goteo subterráneo y el productor, bueno, pues está en una época, no sé, de alta demanda y da unos periodos de riego muy largos, ¿no? Muy largos, que normalmente cuando estamos en superficial pues no pasa nada y pasa todo, ¿no? Pero no lo vemos o no lo medimos y estamos provocando una percolación profunda severa. ¿Qué ocurre cuando estamos en riego por goteo subterráneo? Lo que ocurre en muchas ocasiones, y no sé si hemos visto alguna foto en la presentación o la he eliminado por hacerlo algo más breve, vemos cómo la humedad sube, ¿no?, a la superficie. En ese momento, yo lo que siempre digo es que si tenemos la manga, como decías, Rafa, a 25, 30, incluso 35 centímetros, y si tenemos la humedad en superficie, imaginémonos cuánta humedad estamos perdiendo por percolación, ¿no? Entonces, es un indicador de lo que no hay que hacer, por supuesto. Todos esos beneficios que yo hablaba de ahorro de costes por menor brotación de malas hierbas, no es que no broten, claro que sí, porque afortunadamente todavía algo llueve, ¿no? Entonces, eliminamos un pase de herbicida o un pase de siega, ¿no? Pero si lo hacemos bien, si seguimos manteniendo los primeros 5 o 10 centímetros, 7, sin humedad, ¿no?, en aquellos riegos tan largos que todavía se siguen haciendo en riego por goteo subterráneo, enseguida vemos cómo la humedad está en superficie, ¿no? Yo creo que los cálculos a día de hoy seguimos utilizando los mismos criterios que en riego superficial, como ha explicado Rafa, pero creo que iremos evolucionando y no creo que falte mucho, porque creo que, y no quiero entrar tan técnicamente, ¿no?, pero seguramente algún reajuste tengamos que hacer por el cálculo del bulbo y demás, o los tiempos. Si estoy equivocado, seguiremos utilizando el mismo modelo que en superficial y nos daremos cuenta que es el manejo, sobre todo, el que tenemos que modificar. Y una pregunta, Javier, que se me ocurre también, igual que a Rafa o a Rocky, lo que queráis responder, es, hoy día ya sabéis que el sistema de riego por goteo superficial cada vez es más optimizado y, de hecho, lo estamos optimizando porque estamos viendo que hay que controlar la componente gravitacional, la lixiviación. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Por ejemplo, en cítrico, ya sabéis, estamos reduciendo el caudal nominal de los goteros y estamos aportando más número de goteros. Estamos realmente haciendo ese bulbo húmedo que siempre hemos perseguido en el sistema de riego por goteo. Siempre. Pero es verdad que hasta hace muy poquito, y en muchas explotaciones las hay todavía, hay bulbos que son islas. Es decir, al menos en superficie, ojo, que puede ser que en profundidad, o cierta profundidad, pues haya un solapo y demás. Pero en definitiva estamos viendo que arriba hay
totalmente islas que incluso hasta si el agua es salina, se ven costras calizas, costras salinas en la superficie del suelo, con lo cual ahí estamos evitando que haya esa distribución radicular. Es decir, realmente, Javier, relacionando con el último comentario, ¿pueden ir los tiros por ahí en el riego subterráneo también? Sí, por supuesto. Es verdad que vamos en superficial también a un mayor, bueno, alcanzar ese solape, ¿no?, que siempre hemos buscado teóricamente, con menores caudales y mayor número puntos de emisión, ¿no? Eso creo que es una tendencia que llevamos años en superficial, y la ventaja en el subterráneo la perseguimos igual, ¿no? Yo incluso hemos visto alguna foto que yo recuerdo el proyecto, ¿no? Y recuerdo que hay instalaciones a 1,5 metros los emisores. Y yo diciendo, echándome las manos a la cabeza, diciendo, no, esto es impensable, ¿no? Pero es que luego me decían que tenían 900 metros cúbicos, ¿no? Entonces, bueno, pues el hombre había pensado en distribuirlo de esa manera. Bueno, aquí criterios en los diseños hay muchos, ¿no? Pero efectivamente, siempre que podamos, vamos a ir a ese solape entre bulbos, ¿no? La diferencia está, y fijaos, que voy a compartir un momento. Sí, sí, claro. Por ver una foto, voy muy rápido. No te preocupes. Porque fijaos aquí en esta foto, ¿no? Donde, y amplío en este dibujito que hacemos para que se entienda muy bien. Fijaos que, ¿veis mi ratón, verdad? Sí, sí. Vale, fijaos que un bulbo normal, pues tenemos, ya sea más ancho o más estrecho, ya sabemos de qué depende esto, también de las horas, pero sobre todo de la textura del suelo. Vamos a conseguir bueno, pues en el mejor de los casos, digamos, una forma similar a esta, o más ancha y demás, pero similar a esta. Fijaos que desde el gotero hacia arriba no tenemos nada, ¿no? Porque estamos en la superficie. Acá, en riego por goteo subterráneo, lo que tenemos es toda esta parte. ¿Cuánto es? Bueno, pues estamos trabajando en proyectos de investigación donde, pues dependiendo del tiempo, del caudal y de la textura del suelo, pues hay veces en que estamos aportando en cada punto, en cada gotero, un 30% más de humedad por toda esta parte que vemos aquí arriba, ¿no? Yo creo que está claro, ¿no? Pero me refiero a esta parte de aquí, sí, digamos. Sí. A esta parte de aquí que en riego superficial, digamos, no existiría, ¿no? Sí. Ese es principalmente la ventaja del riego por goteo subterráneo, ¿no? ¿Qué tipos de goteros de caudales tienen el riego por goteo subterráneo? ¿Los mismos que superficial? No, ¿verdad? Bueno, en principio sí, pero la tendencia sí que vemos que hay una desmarcada tendencia a utilizar caudales de 2, 1,6, 2,3. Es rara vez las veces que en subterráneo nos vamos a 4 litros. ¿Por qué? Porque el que está pensando en subterráneo ya tiene, digamos, estos conceptos, ya es conocedor de estos conceptos, ¿no? Donde vamos a menores caudales, más puntos de emisión, y esto hace que, bueno, pues se dé, digamos, por una tendencia natural el que vayamos a goteros de 1,6, 2 litros, 2,3, 3 como mucho, pero aquellas tendencias que veíamos cuando empezamos, ¿no?, con los goteros pinchados y todo esto, que pues, instalábamos 4 y 8 litros, esto en riego por goteo subterráneo ya, eso no existe, ¿no? Pero se podría hacer, sí, pero es por esto, porque el productor que demanda subterráneo ya está pensando en caudales bajos, ¿no? Y conseguir una banda húmeda Yo una pregunta que me hago también, que creo que antes también lo han mencionado Javier o Rafael Domingo, es si estamos programando, a ver, el agricultor está acostumbrado, el que lo esté, a programar el riego en base a la ETP, a la ET0, a PEMAS Monteil y coeficiente de cultivo y demás.
los coeficientes de cultivo que hoy día hay publicados, que es cierto que ya estamos viendo que en zonas semiáridas están bastante supervalorados, es decir, hay que reducirlos, por supuesto, porque esos coeficientes de cultivo están muy mayorados, como decía anteriormente. En el caso de riego por goteo subterráneo, esos coeficientes de cultivo también habría que modificarlos, ¿no? Realmente. ¿Cómo sabe un agricultor, ya te lo digo, para el manejo de ese sistema de riego, que ya creo que involucra también a Rafa o a Roque en cuanto a la tecnología que han explicado ellos dos durante este primer bloque del curso? ¿Cómo puede modificar o cómo sabe un agricultor que no está aplicando realmente lo que necesita el cultivo o si se está aplicando de más? ¿Cómo puede determinarlo? Cualquiera de los tres o los tres. Javier, si quieres, empieza tú y luego van ellos. Yo creo que mejor que hable Roque y Rafa. Estoy de acuerdo contigo, Alejandro. Creo que utilizamos datos teóricos que no corresponden a la realidad, pero que son los datos que tenemos. Sí, pero en definitiva, claro, el agricultor tiene que saber detectar ese problema. Sí. Es decir, claro, si realmente estamos ahorrando agua, ¿cómo puede ahorrar más agua el agricultor detectando el problema de ese tipo? Rafael Domingo, ¿se te ocurre algún manejo? Bueno, a mí, por desgracia, se me ocurren pocas cosas. Pero vamos a ver, recordando un poco la metodología FAO de programación del riego, la definición del coeficiente de cultivo correspondería... Bueno, el coeficiente de cultivo, como sabemos, contempla las características propias de la planta y sus propias necesidades. Y se obtiene o corresponde, por al menos la información de la FAO, a plantas de las que se obtiene un rendimiento óptimo porque son manejadas bajo condiciones óptimas de todos los factores de producción. En el coeficiente de cultivo influyen determinados parámetros. Entre ellos puede ser la frecuencia de riego o la frecuencia de lluvias, hasta el porcentaje, como sabemos, de humedecimiento. La recomendación en los riegos localizados, hoy por hoy, cuando se programa en base a la evapotranspiración de referencia, es que se utilice el coeficiente de cultivo de plantación adulta. Quiere decir que tiene un porcentaje de suelo sombreado, digamos que superior al 60% o inclusive del orden del 70%. Y que a ese coeficiente de cultivo obtenido bajo condiciones de riego por superficie se apliquen coeficientes reductores cuando se va a transferir esa información al riego localizado. Y para eso se aplican los coeficientes de localización o los coeficientes reductores que se obtienen a partir de modelos en base al porcentaje de suelo sombreado. Bien, cuando nosotros leemos trabajos de ilustres investigadores, lo que nos vienen a decir es que en riego subterráneo, o mejor dicho, que de las necesidades que entendemos que son las de la planta, como la suma de la evaporación más la transpiración, cuando es una plantación adulta, del orden del 85%, del 90%, es una contribución vía transpiración. Y nos quedaría pues ese 15%, ese 10% componente evaporativa. Si nosotros tenemos riego localizado que está disminuyendo la componente evaporativa, oye, pues a lo mejor no la disminuye al 100%, pero sí en una gran medida. Entonces aquí hay un ahorro de agua y por lo tanto las necesidades, siempre, como ha dicho Javier, con un buen manejo del riego, porque aquí sí que hay una mayor susceptibilidad a poder tener pérdidas por percolación profunda si no se utilizan medios de seguimiento del agua en el suelo, como también se ha indicado por parte del profesor Roque a la hora de esa monitorización en continuo. Es decir, cuando nosotros queremos hacer un uso eficiente del agua, una programación eficiente en base a medida del estado hídrico del suelo, sea de contenido de humedad o sea del estado energético, nos dice, pon unas 2 o 3 medidas que integre el sistema radicular
y otras 2 medidas que estén por debajo del sistema radicular. Con unas veremos el consumo y con otra estaremos haciendo ese ajuste fino, el fit tune, o como se diga en inglés, o tune, ese ajuste fino de lo que son las láminas de agua de riego. Bien, si asumimos que estamos manejando bien el riego, entonces tenemos que modificar esos coeficientes, que les podemos llamar, Alejandro, coeficientes de cultivo, que lo podemos llamar K. Depende si tú ahí multiplicas KC por KR y por el K que quieras y por otros factores, con todas las incertidumbres que tengan. Pero la conclusión es que los requerimientos se van a ver ligeramente disminuidos. Cuando hablamos de un 10% de ahorro o de disminución del agua evapotranspirada o que se transfiere a la atmósfera desde el suelo y desde la planta, uno puede decir es poco. Un 10% es una barbaridad de agua y que puede dar lugar, evidentemente, a una mayor superficie de suelo regado. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. No sé si Roque, Javier quieren añadir algo más. Roque Torres, yo creo que la tecnología que se puede utilizar para reajustar un riego, yo creo que podría decir algo, ¿no? Bueno, hombre, en cuanto a sensores de suelo, creo que ya he comentado de por dónde van los tiros. Hombre, a mí lo de los coeficientes de cultivo, bueno, hablo un poco en desconocimiento, pero una de las cosas que estamos ahora intentando relacionar es el ajuste del estado fenológico del cultivo en base a la observación de la evolución de los cambios en la floración y en el fruto. Hasta lo que yo por lo menos he visto en algunos cultivos, los coeficientes de ese cultivo que se aplican para la obtención de la ETC vienen ajustados según las fases fenológicas o las etapas establecidas por modelos de clima normalmente. Y pues siempre se pueden ajustar un poco más. Todavía no tenemos no tenemos resultados de que eso haya llegado a un estado que sea más preciso, pero evidentemente podemos soltar esta hipótesis de que todo lo que sea ajustar de forma más precisa los coeficientes de cultivo, adaptándolos a la situación de cada año productivo y el estado fenológico, que por lo tanto es lo que determina la evapotranspiración de dicho cultivo, le afecta lógicamente a dicho coeficiente de cultivo. No sé, creo que tiene poco que ver con lo que ha explicado Javier en cuanto al ajuste de lo que es el porcentaje evaporativo, que al final es la reducción del riego subterráneo. Creo que mi aporte en cuanto a temas de sensores lo he comentado anteriormente. Creo que va a haber una gran revolución en los próximos 8 o 10 años de sensores mucho más baratos, mucho más fungibles y mucho más interoperables, que se van a poder aplicar evidentemente a todo lo que suponga caracterizar la humedad y el estado energético del agua en el suelo. Muy bien, Roque, gracias. A ver, una pregunta para Javier Juárez. Creo que has mencionado antes el tema de aplicación de productos, de tratamientos para evitar obstrucciones en el gotero, ¿no? En los emisores. En el sistema ecológico, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo evitáis la intrusión radicular, por ejemplo? Sí, aquí tenemos que tener en cuenta la normativa también. ¿Por qué? Porque hace unos años aquí se utilizaba un producto, ahora ya no está permitido a nivel Europa, entonces se utiliza otro herbicida, ¿vale? Hablamos de dosis muy bajitas, ¿no? Hablamos de dosis por emisor para conseguir, digamos, que alrededor de ese gotero se quede, digamos, el suelo impregnado de esa mezcla con una muy baja dosis de herbicida en el agua, ¿no? Cuando estamos en ecológico, como bien dices, no podemos hacer uso de estos productos químicos y entonces el cómo lo están manejando, y he hablado de algunos proyectos que llevan más de 10 años en ecológico, es normalmente en periodos donde sobre todo pausan el riego, ¿no? Terminan la campaña, ¿no? Como se dice, lo que sí que hacen y está dentro de
arreglado, ¿no?, por la normativa de ecológico, es una inyección o un golpe de ácido para trabajar o dejar un pH lo más bajo posible. Bajo posible estamos hablando de 4,5, 5 alrededor de los goteros. ¿Por qué? Bueno, pues hay estudios a nivel estudios científicos donde se demuestra que esa acidez, digamos, severa, molesta a los pelos radiculares, que son los que van buscando y pueden provocar ese inicio de intrusión radicular. Es así como lo están manejando a día de hoy en la agricultura ecológica y, como digo, no un año, ni 2, ni 3, sino más de 10 años. Sí que utilizan peróxido y demás para poder hacer las limpiezas, digamos, mecánicas, digamos, de la tubería y demás por los componentes orgánicos que aportan, pero sobre todo para tratar el sistema de antirraíces aprovechan y se inyecta un porcentaje superior del normal en cuanto a mantenimiento de ácido. Pues puede ser nítrico, puede ser acéptico, en fin, dependiendo de dónde estemos y de lo que tengamos cerca, ¿no?, en el distribuidor de la zona. Para ello, lo que veíamos al final de la presentación es simplemente, bueno, aparece un QR y demás, donde se puede descargar de forma gratuita una calculadora de mantenimiento, ¿no?, donde vemos concretamente cuáles son las dosis acorde a pues el sector de riego que yo tengo y la demanda que yo tenga en cualquiera de mis parcelas, ¿no? Entonces, esto ayuda bastante a, oye, pero nos acercamos al distribuidor de fertilizantes de la zona y nos dice, oye, pues llévate 10 garrafas por hectárea, y aquí nadie está midiendo pH y nadie mide cómo tengo yo el agua y nadie mide nada, ¿no? Vendemos las 10 garrafas y los agricultores les hacemos caso y ya está, ¿no? Bueno, pues de este modo sabemos perfectamente, si tenemos ese equipo de nutrición que nos permite fijar un pH y demás, pues podremos ver perfectamente cuánto vamos a consumir. Y si no lo tenemos, podemos apoyarnos en esa hoja de cálculo, que al fin y al cabo es una hoja de cálculo Excel, digamos, de una forma muy sencillita, para ver qué necesitamos realmente. Muy bien. Pues no sé si habrá preguntas, creo que no. Me gustaría lanzaros un pequeño cuestionario a los tres. 4 preguntas. Me gustaría que respondierais vuestra primera impresión, respuestas breves, por favor. Y yo no sé quién quiere empezar. Javier. Oye, Alejandro, ¿puedo lanzar una idea antes de que empiece? Por favor, claro que sí. Sí, mira, antes has dicho lo de los coeficientes de cultivo. Y cuando he dejado de hablar, se me ocurre que yo creo que lo tenemos resuelto, o mejor dicho, lo podríamos tener resuelto a través de la monitorización, si quieres, del suelo, porque hoy por hoy yo creo que nos resulta un poco más sencillo. Entonces, sabes que la programación del riego, generalmente en base al estado hídrico del suelo, se ha basado en la definición, mejor dicho, en el planteamiento de 2 líneas, una línea superior y una línea, si quieres, inferior. Esa línea superior, que sería el contenido máximo de agua que debe tener el suelo, que generalmente pues se puede establecer, vamos a decirlo de una forma sencilla, sin entrar en excesivo detalle, capacidad de campo. Capacidad de campo entendida como la cantidad de agua máxima que un suelo es capaz de retener cuando tiene el drenaje asegurado. Y después un límite inferior que vendría definido pues aplicando un factor de agotamiento permisible del suelo que dependería, como ha dicho Roque, del estado fenológico del árbol. Imaginaros frutales, periodos críticos, floración cuajado. Bueno, pues aquí yo voy a aplicar una fracción de agotamiento permisible, pues digamos del orden del 20%, si queréis del 30%. Periodos no críticos, puedo aplicar un porcentaje de agotamiento permisible mayor. Si yo tengo monitorizada
la zona radicular y si tengo monitorizada, como hemos dicho, la zona que va más allá del alcance radicular e intento evitar pérdidas por percolación profunda, el consumo que tiene ese árbol prácticamente son los volúmenes de riego que estoy aplicando. Prácticamente. Si mantengo un estado hídrico adecuado, puedo entender que la ETC se ha visto poco o nada afectada. Y bajo esa premisa tendría el coeficiente de cultivo. Dicho así, es muy sencillo. Determinarlo en campo es un poco más complejo. Pero lo que quiero transmitir es la idea de la importancia que tiene la automatización cuando ignoramos determinados parámetros que nos serían necesarios para el manejo en la programación del riego. Y ahí perdería un poco la importancia el saber con precisión ese coeficiente de cultivo. Y la podríamos obtener. He terminado. Ahí es donde quería yo llegar para Rafa. Que dijerais a alguien de ese tipo de sensores, y no solamente el sensor, sino el poder agotar el agua en el suelo. Porque yo he hablado con muchos técnicos y claro, ellos se riegan, se ve un incremento importante del agua en el suelo y cuando empieza a bajar, que bueno, cuando se prevé o piensa uno que está en capacidad de campo, entonces ahí otra vez vuelve a regar. No, hay que aplicar un agotamiento de agua en el suelo. Un agotamiento que, como bien ha dicho Rafael Domingo, es permisible. ¿Y permisible qué significa? Permisible significa que me lo puedo permitir sin estresar de forma moderada o estresada o severo al cultivo. Es decir, permisible significa que puedo plantear ese déficit hídrico al cultivo sin que merme de alguna forma negativamente a la producción. ¿Vale? Entonces, hay que permitir a las raíces respirar, hay que permitir a las raíces distribuirse, porque si no tienen oxígeno y siempre regamos en capacidad de campo, pues no habrá la oxigenación adecuada para que lo hagan. ¿Vale? Obviamente, si permitimos de esa forma ese agotamiento que no agote la reserva del árbol, pues estaríamos en un coeficiente de cultivo optimizado. Es donde yo quería llegar a parar. Sea en riego subterráneo, sea en riego superficial, da igual, sistema de riego. Porque en definitiva estamos viendo el sistema agua, planta, atmósfera, en definitiva, que es el sistema hídrico del sistema que hay en el árbol y alrededor del árbol. ¿Algún comentario más antes de empezar con el cuestionario de 4 preguntas? Bueno, voy a empezar con Roque Torres. Creo que ya te has situado ya, ¿no? Has movido la pantalla, creo que hemos visto... No, es que me he quedado sin batería en el portátil, entonces estoy con el móvil. No te preocupes. Creo que ya estás estabilizado. Y he logrado que haya muy poco solape. En diferentes perfiles, Roque. Así me tenéis muy bien. Ahora que estás estable y aprovechar. A ver, Roque, 4 preguntas, muy sencillitas. ¿Vale? Me gustaría que respondieras lo que te salga. Vale. El tiempo que tú necesites. Pero cuanto más cortas, mejor. A ver, ¿cómo ves el sector de la agricultura actualmente? Yo lo veo desde el punto de vista técnico, entiendo. Sí, bajo tu punto de vista. Lo veo ahora mismo ahora mismo está en una etapa apasionante a nivel de aplicación de toda la alta tecnología que nos está rodeando. Evidentemente va a ser aplicada al sector agrícola, al sector productivo desde todos los puntos de vista, tanto de determinación óptima del momento de la cosecha, como la estimación de la calidad del fruto antes de que se coseche. Desde muchos puntos de vista, yo creo que en 8 o 10 años las aplicaciones de todas las técnicas de inteligencia artificial van a revolucionar mucho tanto el factor productivo como el factor logístico en la agricultura productiva. O sea, la respuesta es apasionante, ¿no? En el sentido, obviamente, tecnológico. Desde el punto de vista técnico. Técnico, por supuesto. ¿Y social? Posiblemente, desde el punto de vista social, las aplicaciones más importantes sean en cuanto al que el consumidor va a tener una mayor información de la trazabilidad de los cultivos y de su huella.
Quiero decir, el consumidor posiblemente motivado por las tendencias sociales, socioeconómicas que tenemos ahora mismo, donde un producto que ha sido cultivado con unas técnicas más sostenibles o más respetuosas con el medio ambiente, pues siempre es un producto que poco a poco va a tener una inclusión más importante en la sociedad, que está muy concienciada y que cada vez lo va a estar más. Entonces, en la medida en que se pueda conseguir esa trazabilidad, el consumidor va a tener esa información y va a poder elegir, con lo cual eso va a obligar a que los productores tengan una mayor concienciación de lo que significa tecnificar su producción y tener disponible esa información, que evidentemente no va a ser posible si no se aplican muchas de estas técnicas. Perfecto. Segunda pregunta. A ver, de toda la problemática o casuística que has definido en la agricultura, ¿con qué propuesta te quedarías tecnológica? Es decir, ¿cuál es tu propuesta tecnológica que aportarías tú como técnico, como ingeniero, a la agricultura? O sea, bajo mi punto de vista, yo creo que el gran reto sigue siendo la determinación de las necesidades del cultivo, preguntándole al propio cultivo. Entonces, porque eso va a poder permitir aplicar técnicas de manejo de cultivo mucho más eficaces y mucho más sostenibles. Evidentemente, todo eso pasa por una, tanto desde el punto de vista tecnológico de los sensores como de la interpretación de la información que se tienen de esos sensores. El problema ya no es tanto medir, sino interpretar esa información. Hasta ahora, vosotros lo sabéis más que nadie, manejar una información de un cultivo es relativamente razonable hasta cierto punto, pero cuando tienes que escalar toda esa información a muchos cultivos, pues se puede hacer inabordable. Tiene que haber una escalabilidad entre la tecnificación de la producción con el tratamiento de esa información. Tiene que haber una automatización de ese tratamiento de la información. Tiene que haber sistemas que te permitan ayudar a la toma de decisiones. Eso es muy importante, porque si no, vamos a poder generar información, pero no vamos a ser capaces de poder interpretarla y de tomar unas conclusiones que sean válidas a la hora de tratar ese cultivo. Un ejemplo de eso, Roque. Pues sí, el ejemplo mismo es que, por ejemplo, Javier lo está comentando, para manejar el riego subterráneo es importantísimo tener un control sobre la humectación de lo que tú tienes. Evidentemente, esos datos, si no están automatizados, si llegan solamente a nivel técnico, pero no tienen herramientas que permitan ayudarle a decidir que esa información que está llegando es correcta, no es correcta, o que tiene que tomar decisiones en cuanto a corte de riego o al cambio de riego, o que tiene una fuga o que está regando de más, pueden abordarse cuando tienes solo una sola parcela o dos parcelas, pero cuando tienes muchas y tienes que controlar varias, se hace inabordable. Por eso, porque es difícil tener esa cantidad de información y no tener herramientas que te ayuden a interpretarla. Muy bien. Y no digamos nada cuando tengamos más información relativa al estado del cultivo, por supuesto el clima, por supuesto el fruto. La tecnología tiene que avanzar en ambos sentidos, tanto desde el punto de vista técnico, con el desarrollo y la implantación de sensores y técnicas de comunicaciones, como en la interpretación de la información. Y la última, Roque, y pasamos con Javier Juárez. ¿Qué significa para ti hacia una agricultura sostenible? Pues yo creo que lo he resumido un poco antes con todo lo que he dicho. La agricultura sostenible no solamente es usar el agua que necesita el cultivo, es desarrollar técnicas de cultivo que permitan regar más eficientemente. Todos los ejemplos los tenemos con el riego deficitario. El riego deficitario necesita de modelos que permitan saber cuándo puedes estresar o no al cultivo. Eso precisa de la monitorización del propio cultivo. Ese cultivo, por así decirlo, ha podido ser producido con unas técnicas que han permitido su sostenibilidad. Al mismo tiempo, también
el hecho de que tú estimes o controles la calidad de ese producto que tú has producido, que lo has cosechado en el momento idóneo. En cosechar en ese momento idóneo consiste en que el técnico ha podido prever cuál es la semana de cosecha, ha podido prever cuándo es necesario el transporte de ese producto que ha cosechado. Eso significa no solamente un ahorro de la huella hídrica, sino también un ahorro de la huella de carbono, porque ha conseguido gestionar logísticamente mejor todas las fases productivas de lo que ha tenido. Yo creo que es un compendio de varios factores lo que nos va a llevar hacia una agricultura más sostenible. Muchas gracias, Roque. Perfecto. A ver, Javier Juárez, cuestionario. Primera, ¿cómo ves al sector de la agricultura, tanto a nivel técnico como social? Tienes el muteado. Está muteado. Disculpad, mi punto de vista es muy parecido, o por lo menos empieza igual, ¿no? Empieza por apasionante, me ha gustado mucho, Roque, me sumo también a ese concepto, ¿no? Creo que, bueno, estamos evolucionando, pero creo que lo mejor está por llegar, y digo lo mejor también con más dificultades, ¿no? Que nunca. Escuché una vez que, bueno, que siempre hemos hecho lo mejor, ¿no? Nuestros abuelos hicieron lo mejor, nuestros padres hicieron lo mejor, y nosotros nos toca también por herencia y por responsabilidad hacerlo mejor, ¿no? Entonces, creo que la agricultura está evolucionando mucho, creo que el perfil de agricultor también está cambiando mucho, creo que nos enfrentamos a ese modelo de grandes empresas y demás, y tendremos que convivir los pequeños agricultores con estos otros modelos y demás, pero vamos a poder saber hacerlo seguro. Creo que queda muchísimo todavía por seguir desarrollando. Creo que tanto en eficiencia como en variedades, como en sistemas de riego, como en gestión del agua, como en nutrientes, como dentro del sector del ecológico, creo que apasionante lo define muy bien, ¿no? Pero a pesar de las dificultades, creo que no hay un sector más resiliente, y esa palabra la hemos aprendido mucho, desafortunadamente, después del COVID, pero todos los que estamos en el campo, en la agricultura, sabemos y hemos oído a los que tienen más experiencia, bueno, pues la cantidad de efectos climáticos a los que nos enfrentamos en muchas ocasiones, que no tenemos soluciones, ¿no? Creo que el sector de la agricultura va a seguir siendo más resiliente, va a seguir siendo más fuerte y va a seguir siendo más importante, si cabe, ¿no? Parece que se nos olvida, pero nos dedicamos a la producción de comida, ¿no? Entonces, sector primario y sector muy estratégico. Una propuesta tecnológica. Bueno, creo que estamos en ese booming, ¿no? Que también se dice mucho. Creo que estamos empezando con muchísimo valor que aportar. Creo que ha habido diferentes evoluciones de la agricultura, ¿no? En cuanto a la mecanización primero, la genética después, y todas estas grandes evoluciones, ¿no? La productividad. Ahora estamos con la digitalización y pronto vendrá la robotización. Los retos, estoy totalmente de acuerdo con Roque, los retos que tenemos son de verdad poder utilizar la digitalización, democratizarla. A mí, yo siempre me niego cuando escucho comentarios, y a lo mejor soy un poco drástico, ¿no? Pero me niego a pensar que el agricultor no se digitaliza. Eso no es verdad, porque el agricultor utiliza WhatsApp, y WhatsApp es una herramienta digital. Solo que WhatsApp lo ha hecho muy bien, ¿no? Entonces, el reto está tanto en las empresas tecnológicas que estamos desarrollando tecnología para el campo, como también en esa democratización, transferencia de conocimiento y demás. Pero creo que estamos empezando para todo. Bueno, sí, sin lugar a dudas. ¿Nos pones un ejemplo de algo que vuestra empresa esté orgulloso de mencionar? Que creo que tu exposición de hoy creo que va en esa línea.
Sí, por ejemplo, hay un ejemplo que cuentan siempre los que llevan aquí en Azud, que yo por edad ya podéis echar algún cálculo y sabemos que no, pero esta gente, compañeros míos que llevan en Azud desde que empezó la compañía, 30 y tantos años, cuentan siempre una anécdota muy bonita, ¿no? Y es que el filtro de anillas Azud a día de hoy es el filtro más copiado del mundo, ¿no? Y cuando se diseñó, no se sabía cómo diseñarlo y lo que se hizo fue colaborar con muchos agricultores. Nadie sabía lo que necesitaba, pero sí sabían lo que no querían. Y entonces ese proyecto de I+D, que se empezó hace bastantes años, dio resultado a día de hoy del filtro más copiado del mundo. Y precisamente es un sistema de filtración que todos los usuarios repiten las mismas características, ¿no? Oye, no me da problemas, lo puedo trabajar sin herramientas, es decir, de saber escuchar las necesidades se dio lugar a una tecnología nueva que sigue funcionando y que creo que todavía le quedan muchos años, ¿no? Para poder mejorar algo que es tan, digamos, adaptado a las necesidades. No es que sea bueno porque lo inventaron 3 ingenieros o 20, no. Es que estaba diseñado perfectamente a las necesidades. La dura del tiempo. A ver, el término hacia una agricultura sostenible, ¿qué significa para ti? Pues por sumar estoy totalmente de acuerdo con Roque y por sumar algo más, creo que esa concienciación y falta mucho trabajo de comunicación, ¿no? Creo, hace unos años hablaba de las interprofesionales, creo que ya ni las interprofesionales, creo que son otro tipo de entidades, ¿no? Son estos fondos de inversión, son las grandes superficies, son las interprofesionales también, las que queda muchísimo por hacer en términos de comunicación, porque creo que hacia una agricultura sostenible el usuario, y todos somos usuarios, consumidores me refiero, tenemos muchísimo que aportar. Entonces, en ese término de que todos tenemos nuestra huella, ese término de conciencia y de responsabilidad, cuidado que estamos demandando producto ecológico y estamos tirando la mitad de la fruta porque, bueno, pues porque se ha rozado por el viento o porque una pincha le picó en la piel, ¿no? Entonces, hacia una agricultura sostenible, obviamente todo ese trabajo de sostenibilidad, tanto en cuanto económico, social y medioambiental, tenemos que hacer en la parte productiva, pero también en toda la cadena, ¿no? Entonces, creo que hay falta concienciación social por parte de todos los usuarios y un trabajo enorme que hacer, digamos, conjuntamente. Muchísimas gracias, Javier. Pues vamos, creo que te tienes que ir, ¿no? Creo que tienes una llamada. Sí, tengo una reunión con Sudamérica ahora en 2 minutos. Pues bueno, vamos a... un poquito y ahora Rafael Domingo. Escuchar a Rafael. Adiós, Javier. A ver, Rafael Domingo, te ha tocado. Sí, gracias por dejarme el último, Alex. Yo creo que has podido ya pensar las respuestas. Sí, bueno. He podido pensar poco, pero bien. Bueno, a ver, ¿cómo crees que está la agricultura hoy día? Yo creo que los dos que me han precedido, Roque y Javier, para mí lo han definido perfectamente. Yo la veo como susceptible de grandísimos cambios. Creo que, como bien han dicho los dos, está en un momento apasionante y que van a llegar momentos que, si cabe, van a ser aún más apasionantes. Yo quiero diferenciar la grande empresa del pequeño agricultor. Para nuestros técnicos, pues ese mundo apasionante en mayor número yo creo que va a estar en esas empresas de grandes dimensiones, que van a alimentar a la generalidad de la población creciente, además. Pero veo a los pequeños agricultores también con grandes posibilidades. Lo único que también van a tener que realizar cambios importantes. Es decir, tienen que explotar lo diferente.
Y si eres capaz de explotar lo diferente, va a haber consumidores que van a querer ese producto. Y por lo tanto, sea grande la empresa o sea el pequeño agricultor, las posibilidades para nuestros técnicos, para mí, son muy, muy alentadoras. Y no voy a decir nada más porque sería repetir lo que ya han dicho los dos anteriores. Es apasionante, pero también frustrante, ¿no? Ver el limón en el suelo de tantas explotaciones. Sí, eso es cierto, Alejandro. La verdad es que es muy triste esto, ¿no? Por eso yo he metido al principio ese matiz de grandes cambios. Porque los cambios no necesariamente tienen que ser exclusivamente tecnológicos o científicos. Los cambios son sociales. Y ese cambio social es lo que promueve lo que tú estás describiendo ahora muy bien. Ese agricultor que camina por encima de los limones que están llenando, como si fuese un mulching de limones, toda la calle que separa una hilera de limoneros de otra. Todos lo hemos visto en los vídeos que circulan por las redes. Es decir, hay diferentes vídeos de YouTube donde aparece ese agricultor chafando, aplastando, como se quiera decir, esos limones, porque están sobremadurados y no los acepta ya el comercio. Entonces, esos cambios sociales es a lo que me refería. Y nuestros técnicos, pues a lo mejor, el conocimiento siempre se va a valorar, Alejandro, y el conocimiento hay que tenerlo, y lo vamos a aplicar donde sea. Por eso yo lo veo apasionante para nuestros técnicos. Pero a lo mejor el conocimiento no necesariamente hay que aplicarlo en el campo de Cartagena o en la huerta de Valencia, sino a lo mejor hay que aplicarlo, pues, en África. Es decir, pero bueno, eso está ahí. El mundo se ha hecho pequeño, Alejandro. Antes parecía inmenso. Hoy dicen, no, mira, acabo de llegar de tal sitio, mañana me tengo que ir al otro. Es decir, todo se ha reducido. Pero vayas donde vayas, triunfarás o harás bien las cosas, si lo queremos de otra manera, si posees ese nivel de conocimientos. Cierto. Y hay un momento en el que uno se debe formar y hay otro momento en que uno debe seguir formándose y así hasta el final. Llevamos cinco ediciones, Rafa, y tú estás conmigo desde el principio, al igual que Rocky, por supuesto. Y la verdad es que, bueno, ha pasado por este curso, creo que más o menos en torno a 250 técnicos. 250 técnicos que han pasado por nuestras aulas, por no decir de nuestros estudiantes de grado, de máster, de doctorado. Es decir, es verdad que llevamos formando muchísima gente, ¿no, Rafa? Y Mucho. es cierto que es cierto que la experiencia que tenemos... Hemos contribuido, creo yo, un poquito a la formación en algunos aspectos relativos a lo que es el manejo del agua. Yo creo que sí, que algo hemos contribuido, una cosa pequeña, pero las cosas grandes se hacen también en base a pequeñas cosas. Sin lugar a dudas. Y ya está. Segunda pregunta, Rafael. ¿Cuál es tu propuesta tecnológica? Mira, yo, dado que mis compañeros han apostado evidentemente por temas más relacionados con la tecnología, con la ciencia, yo, si quieres, voy a profundizar también en esa necesidad de seguir generando ciencia, pero desde otro aspecto. Desde el aspecto un poco de lo que es la fisiología del cultivo, lo que es la fenología, lo que es la fisiología. Yo he dado una clase, evidentemente, de Río de Finzario, como tú les habrás hablado. Entonces, el tener muy claro que el conocimiento de la planta es fundamental para... Antes hablabas de qué entendíamos por sostenibilidad, sustentabilidad y demás. Entonces, vamos a disponer de insumos, yo creo, en menor proporción que lo que se ha venido consumiendo. Es decir, ha habido, por decirlo así, grandes revoluciones. Y esas revoluciones verdes pues han sido promovidas pues a veces por
tractores, aperos que han sido capaces de voltear profundidades mayores de suelo. Es decir, por la introducción de la maquinaria, especialmente por la mejora genética, por el incremento de los fertilizantes, etc. Bueno, eso se acabó. Y yo creo que la ley de Mitscherlich nos lo dice claramente. No podemos seguir aumentando los rendimientos en base a incrementar los insumos. Entonces, tenemos que ir por otra vía. Y la sostenibilidad o sustentabilidad implica un poco el mantenimiento de los rendimientos o el aumento en el tiempo. Y además hay otro carácter que es el social. Es decir, una actividad tiene que tener un reporte social y tiene que tener una equitatividad. Yo, si estoy en el campo, tengo que ser capaz de ganar o tener sueldos equivalentes al que está en la ciudad. Si se conjuga todo eso y, por lo tanto, se hace atractivo, bueno, pues podremos hablar, evidentemente, de esa sostenibilidad. Si vamos a tener menor disponibilidad de agua, si tenemos que producir más, tenemos que conocer a la planta perfectamente. Si lo conocemos a nivel fenológico, a nivel fisiológico, podemos diseñar estrategias de manejo que sean capaces de proporcionarnos igual o más con menos. Es decir, vamos a invertir menos para obtener un rendimiento para muchos más. Esa es la idea de sostenibilidad desde mi punto de vista, y es un poco donde yo creo que hay que incidir en el estudio de la planta. Es decir, mantener una competitividad grande, elevada, durante mucho tiempo, ¿no? Exacto. Sí, eso es. Un ejemplo de tecnología, un ejemplo que nos puedas plasmar de tu vida investigadora, que te haya dejado huella. Bueno, es decir, a mí me ha dejado huella el avance espectacular de la disponibilidad de información en tiempo real. Para mí ha sido lo más claro. Yo conocí, por decirlo así, el primer sensor que todos conocemos, hombre, no cuando surge, pero poco después, porque aunque uno es viejo, los del primer sensor eran todavía más viejos. El tensiómetro de agua. Sí. La cápsula cerámica porosa, el primer sensor de seguimiento del contenido de agua en el suelo. Bueno, ¿qué lejos ha quedado eso? Yo, como soy viejo, sigo empleándolo porque es económico y para determinadas cosas, pues cubre esos aspectos. Pero eso de que estés sentado donde estamos sentados ahora, que abras tu ordenador, que tengas graficada cuál es la evolución. Yo digo del agua porque es en lo que trabajamos, pero esto va a llegar para los nutrientes. Es decir, el nitrógeno, el nitrato, está un poco, pues eso, difícil de pillar, pero se va a pillar. Es decir, claro, el papel que desempeña el nitrógeno, el uso combinado del agua y los fertilizantes, pero sí es un potencial enorme. Sí, sí. Entonces, yo para mí, el avance que he sentido, que, hombre, que en cierta medida pues me impresiona, es en lo que es la vida profesional de uno, el cambio tan espectacular que ha habido en la disponibilidad de la información para la toma de las decisiones. Y fija, y yo siempre he dicho, el poder, o la información, mejor dicho, es poder. Es el poder. Y sin la información no vas a tener el poder que vas a tener, evidentemente, que poner en práctica. Ahora, hace unos años estábamos programando las estrategias de riego deficitario a través de la ET0, y ya hemos ido ya sensorizando los ensayos y las experimentaciones que hemos hecho en plantaciones comerciales y las muestras en la estación experimental Tomás Ferro y otras, y ya hemos pasado ya a sensorizar y a tener ya la gráfica directamente hecha a partir de un sensor. La verdad es que cierto, es un paso bestial y que claro. Lo hemos visto cómo hemos pasado de esa programación, de esa... Claro. Y ha sido en el agua, y ha sido en el manejo de una máquina. La agricultura de precisión que se puede llevar a cabo hoy, para mí es espectacular. Y todo ha sido a base pues, de estas técnicas que te permiten contar con la información en tiempo real. Sí, lugar a dudas.
Ese es. Para ti, ¿qué significa? Que más o menos lo has ido diciendo. ¿Qué significa el término hacia una agricultura sostenible? ¿O qué entiendes tú por ello? Yo, para mí, no sé cómo te lo diría. Si estuviésemos tomando una cerveza, pues a lo mejor yo te diría esa agricultura que respecta el medio ambiente de una forma muy sencilla y que es capaz de ir aumentando los rendimientos para satisfacer las demandas de una población creciente. Pero sobre todo respeto al medio ambiente. Totalmente de acuerdo. Pues nada, muchísimas gracias, Rafael, Domingo, Miguel. Pues En nombre de los 3 nombres. Gracias a ti, Alejandro, por el curso. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, David o Roque. Roque, estás ahí. Hola. Sí, estoy aquí. Bueno, alguna cosita más. Ahora te veo oscuro. Bueno, ya solo sí, porque estoy con el móvil. Estoy con el móvil, por eso me veo oscuro, pero estoy. No te preocupes, hombre. Bueno, pues nada, yo creo que ya podemos ya dar por finalizada esta primera mesa redonda. Y nada, y cuando veáis el vídeo grabado o si habéis visto esto en directo y no habéis podido emitir alguna pregunta y queréis hacerlo, ya sabéis que podéis hacerlo a través del aula virtual. ¿Vale? Por favor, terminar la evaluación del primer bloque. Tenéis hasta el 21 de abril. Es muy importante para poder pasar y poder ver los vídeos del segundo bloque. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si queréis comentar algo más, Rafael, Roque. No, yo no tengo nada más. Yo darte las gracias, Alejandro, por la organización, como siempre, muy bien. Yo aprendo muchísimo de vosotros, cada vez aprendo más y por mí, vamos, encantado. Aquí me tendrás siempre que me necesite. Muchísimas gracias. Os veré en la última mesa redonda en la que estaréis todos los ponentes que estéis disponibles para la última mesa redonda del curso. Gracias. Un abrazo. Venga, adiós a todo el mundo. Adiós. Hasta luego, adiós. Adiós. David.